Bendiciones, hermanos. Continuamos con nuestro tema, juzgando con justo juicio, en esta ocasión con nuestra quinta parte, llamada Testimonios revelados, sus fuentes y también sus consecuencias. Veamos. Cuando hablamos de testimonios revelados, estamos hablando de una manifestación de una verdad que estaba secreta, oculta. Un significado de lo que es revelar, descubrir lo ignorado o lo que estaba secreto. También manifestar los misterios. Aquí tenemos la imagen de un tesoro, porque realmente un tesoro es aquello que estaba oculto, enterrado y fue revelado, es decir, fue descubierto y fue sacado a la luz. Pues bien, entendemos que cuando nosotros vamos a establecer un juicio, tenemos que ir a la verdad. Eso es lo importante, que lo podemos encontrar de diferentes maneras, sea a través de un testimonio o sea a través de alguna otra fuente, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado hablando en los diferentes puntos. La verdad la podemos conseguir a través de testimonios de personas, de una investigación, de evidencia, ¿cierto? Y eso es lo importante. Y apenas tengamos la verdad, tenemos una base suficiente para poder establecer un justo juicio. Ahora bien, nosotros los cristianos, cuando estamos buscando una verdad, siempre vamos a nuestra fuente principal, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero muchas veces, aún el cristiano y en especial aquellos que no conocen del Señor, se inclina por otras fuentes para conocer estas verdades, no siempre buscando un justo juicio, simplemente una condición o un favor hacia sí mismo, desviándose por unas fuentes que pueden ser peligrosas, incluso condenables conforme a las Escrituras. Así que vamos a ver algunas de estas fuentes donde se pueden conseguir esta clase de misterios y de verdades que a simple vista o al entendimiento humano no se podrían percibir, pero que al mismo tiempo son muy peligrosas. Vamos a ver algunas de estas. Tenemos, por supuesto, nuestra verdadera fuente, que es el Espíritu Santo. También tenemos al profeta. Aquí tenemos un ejemplo, creo que este es Elías. ¿Y qué hace un profeta? Es un testigo porque está escuchando, está viendo algo del cielo, del Espíritu, y él lo va a comunicar. ¿Qué va a comunicar? Una verdad, porque si es del Señor, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, obviamente tiene que ser cierto. Pero hay otras fuentes que también sobrenaturales, donde se pueden conseguir muchos misterios, pero que también vienen con unas consecuencias, con algo oculto y contaminación que puede afectar a aquel que está entrando a este ámbito. Pues bien, tenemos primeramente al Espíritu Santo de verdad. Dice, pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que estamos hablando de testimonios, porque está hablando de algo que se ha visto, que se ha oído, pero que no es cualquier persona. Algo nuevo, algo novedoso, eso es una revelación. Y en el 10 lo explica, pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, que está diciendo que todos estos misterios, cosas nuevas, van a ser descubiertas es por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Dónde están estos misterios? En las profundidades del Señor. Así que si vamos a conocer algo, nosotros que tenemos como guía y como aquel que habita en nosotros, la verdad. Esa es nuestra verdadera fuente. Dice también que el Espíritu con su testimonio nos revela al Padre al Hijo. Eso es lo más importante. Más que de pronto conocer los misterios de los cielos, del futuro, del pasado, de lo que está aconteciendo a una persona, lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere revelar es al Padre y al Hijo, porque Él es el único que tiene esa verdad. ¿Ya? Y eso es lo que realmente nos quiere dar a conocer, lo que realmente es importante. Lo demás, sí, a su tiempo nos será mostrado y nos será revelado, porque Dios, conforme al carácter, a la madurez de la persona, va a empezar a mostrar estas verdades. Pero lo primero que es el Hijo y el Padre. Dice en Primera de Corintios 2:11,
Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cómo podemos saber lo que hay en el hombre? Lo que hay en el espíritu del hombre. ¿Cómo podemos saber esas profundidades del Padre del Hijo? Eso está en el espíritu. Entonces, todas esas verdades están en el ámbito espiritual y en el espíritu del respectivo ser. Pues bien, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el espíritu nos muestra a Dios, quién es Él, pero además lo que el Señor ya nos ha concedido, a lo que hemos sido predestinados, nuestro propósito, todos los caminos que han sido preparados para nosotros. Eso es solamente con el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que es verdad porque es el espíritu de la verdad y no seremos engañados. Eso es como ir a lo seguro, por decirlo así. Vamos en la dirección correcta. Este es el testimonio del espíritu de la verdad. ¿Y cómo podemos conseguirlo o recibirlo? Por supuesto, a través de la oración, de una comunión verdadera con el Espíritu Santo, a través de los sueños, ese es otro tema que vamos a ver posteriormente, a través de visiones, que es algo parecido a los sueños, pero estando despierto. Y otra vez, pensamientos firmes que llegan a nuestra mente y que se mantienen, porque lo que es de Dios permanece, o muchas veces también a través de un sentir del corazón, que a veces podemos confundir con nuestra alma, pero mientras nosotros alimentamos el espíritu, más sabremos discernir entre lo que es del mundo, de la carne, de las emociones y lo que proviene del espíritu. Así que para conocer una verdad, ya sabemos, el Espíritu Santo de Dios. Otra manera a través de una profecía, un profeta. ¿Qué hace un profeta? El verdadero profeta, porque no todo el mundo es profeta y no todo el mundo es verdadero profeta. Es el que vio y escuchó palabra revelada del Padre a través de su espíritu. Tal vez no tengamos una respuesta, quisiéramos una respuesta específica acerca de algo. Dios lo puede hacer a través de los medios que acabo de mencionar, pero también puede hacerlo a través de sus profetas. Y es que escrito está también en Amós 3:7. Asimismo, el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo, ¿quién? A sus siervos, los profetas. Y no es que Dios se quiera limitar, pero Él nos ha dado el gobierno a nosotros, a los seres humanos de aquí, de la tierra. Y Él establece y ha establecido que antes que Él actúe, Él lo va a mostrar. Y obviamente, si el profeta lo recibe y tiene la orden de comunicarlo, debe hacerlo. El mensaje que ha recibido, de la manera como Dios le dice y en el tiempo también. Porque el profeta no solamente recibe, tiene que comunicarlo. Eso no es que se llena, se llena. Es su deber comunicarlo como el Señor le haya dicho. Y esas son verdades reveladas. ¿Por qué? Porque estaban en lo secreto del Señor y Él lo está mostrando por alguna razón. Pero ahora bien, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, eso es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado ¿quién? El profeta. No tendrás entonces temor de él. Así que, aunque estén los profetas, existen los profetas, hay algunos que no hablan de parte del Señor, sino muchas veces siendo conscientes o inconscientes o de su propio corazón están hablando y por eso es que la palabra no se ha de cumplir. ¿Cuál es la consecuencia? Que a este personaje, a este profeta, a este ministro, pues ya no se tendrá temor, es decir, ya no se le tendrá, digamos así, como el respeto o perderá la veracidad en sus palabras. ¿Y qué le dice el Señor? Pues seguramente habló con orgullo, por confusión, entonces no le temas, no temas a él, no temas a la palabra que te dijo, si fue bueno o fue malo, en otras palabras, ignora esa palabra e ignora a la persona que lo dijo. Eso es lo que el Señor está mostrando en esa ocasión.
Prioricemos, más que revelarnos los más grandes misterios, el Espíritu Santo lo que quiere es revelarnos al Padre a través de su Hijo. Eso es lo más importante y esto mismo es lo que debemos buscar. Una palabra no se cumple porque un profeta pudo haberse equivocado, pero esa intención solo puede ser juzgada por el Padre, quien realmente conoce los corazones. Y una palabra también no se cumple porque a lo mejor esa profecía estaba condicionada y al no cumplirse la condición, pues no se va a dar. Pero también dice, unos versículos antes, pero el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí sin que yo lo hubiese mandado, o el profeta que hable por otros dioses debe morir. Así que aquel que dijo, el Señor te dice, o el Señor me ha hablado cuando no le habló, pero además está la segunda parte, porque está aquel que sí recibió, pero que habló por otros dioses. O sea, que recibió un mensaje, pero no fue de Dios. Recibió un mensaje de lo espiritual, pero no es del Señor. Y en esta parte es lo que también, digamos, quisiera recalcar, porque no todo lo que dice un profeta o el que se llame profeta es verdad y hay que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Por qué? Tengamos presente que aunque existen los profetas, no todo el que se llame profeta así lo es, pero además hay que tener presente también su fuente, es decir, de dónde ha sacado dicha revelación, si es de su corazón, si de pronto por el ámbito en el que vive o ha estado viviendo o sus prácticas, no es realmente el Espíritu Santo que le muestra, sino como lo decía la palabra, otros dioses, otros ídolos, otros espíritus, un ambiente que fue creado tal vez, como lo veremos posteriormente, con ofrendas de adivinación o con una falsa intención. En eso muchos profetas caen en el engaño y también muchos son engañados por ellos. Así que vamos a ver cuáles son estas diferentes fuentes para también diferenciarlas y poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hay revelaciones desde el ocultismo. Muchas veces cuando decimos dentro del oculto es así, todo lo oscuro, todo lo sospechoso, todo lo diabólico, lo satánico. Pero no siempre es así. Recordemos que escrito está en la palabra que en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que vamos a ver unas de estas prácticas que el Señor condena a la hora de nosotros buscar cierta información o verdades, digámoslo así. Deuteronomio 18:9-14. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el pueblo de tus altares. Aquí hay que costumbres perversas. Si hablamos de perversión, es aquello que es malísimo, aquello que puede hacer mucho daño. Eso es perversión. No permitas que nadie, y está hablando de los sacrificios, pero además dice, no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, versículo 11, ni trate de hacerle brujerías a la gente, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Dice en el 12, aquí hay varias prácticas. Están resaltadas la adivinación, las señales para predecir el futuro, la hechicería, la brujería, el consultar fantasmas, espíritus, espiritistas. ¿Qué dice el Señor de todas estas prácticas? Además que son costumbres perversas que son abominables. Abominable quiere decir que no es gustoso, que es algo aborrecible, que es odia el Señor tu Dios. Es algo que Dios aborrece y odia. El Señor tu Dios, y aquí dice la consecuencia de estas prácticas. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Estos y otros mencionados antes, pero especialmente por estos también, es que Dios les estaba entregando esta tierra al pueblo de Israel y por eso estaba expulsando a aquellos que hacían esas prácticas. Ahora, para resaltar, ¿cuál es la consecuencia? La expulsión. La expulsión de donde esté, de donde vive, de donde trabaja, de lo que esté diciendo, entonces otro lo va a tomar. Esa es una consecuencia de estas prácticas, que es abominable más específicamente, que desagrada profundamente. No es algo que, ay, no, no me gusta. No, no, solamente eso.
es algo que es detestable, odioso, despreciable. Miren que son palabras fuertes. Aborrecible, repelente, horroroso, repugnante, repulsivo. O sea, es algo que a usted le dan ganas hasta de vomitar, por decirlo así. Esas prácticas para el Señor, eso es lo que significa. Y en otras concordancias, en otras versiones habla de perversión, que es también a lo que se refiere a maldad. Pues bien, ¿por qué se consideran estas prácticas así? ¿Por qué es aborrecible? Porque en resumen es darle la espalda a Dios. Es decir, si Dios te quiere hablar, te quiere comunicar y sabes que la fuente es Él, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero buscas otras fuentes, le estás dando la espalda a Él. Le estás diciendo, no, yo voy a buscar a mi manera, yo quiero saber lo que a mí, lo que yo quiero, lo quiero saber ya, lo quiero para tomar mis propias decisiones, quiero tomar mis propios juicios, por decirlo así. ¿Y qué provoca esto? Que yo incline mi corazón a otras cosas, a otras verdades, prácticas, a otras acciones condenables. Y es todo lo contrario a depender de Dios, a esperar en Él, a aceptar su voluntad. ¿Sí ven? Es yo tener el control de las cosas, es yo quererlo saber, no importa de dónde venga, porque para mí, mi principal Dios es yo encontrar la verdad y hacer lo que yo quiero. Eso es lo que piensa la gente cuando en realidad se volverá esclava de estas prácticas. Vamos a definir cada una de estos términos. Habla de la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Son prácticas con intención de predecir hechos venideros, es decir, yo quiero saber el futuro. Pero es a través de, como de herramientas, ¿no? De ciertas acciones, digámoslo así, a través de cartas, como las cartas del tarot, la lectura de la mano, la oniromancia, esa es la de los sueños, pero Dios puede hablar a través de los sueños, pero es que no todos los sueños son espirituales y provienen del Señor, están los naturales también, pero también hay otros sueños que provienen del oculto, experiencias espirituales o trascendentales, horóscopo, astrología. Entonces, si ven que es darle la vuelta al Señor, es buscar otros medios. Hay unos que dicen, no, pero yo creo en Dios, pero yo hablo por acá. Si crees en Dios, confías en Dios, espera en Él. Y si Él dice que eso no le gusta, que es aborrecible, simplemente no lo hagas. ¿Quiénes son aquellos que caen en este tipo de prácticas? Aquellos que están invadidos del temor, de la inseguridad, puede ser, porque claro, el temor a un futuro, no se sabe qué pasa, perdí el empleo o algo está ocurriendo mal en mi familia, no sé qué va a pasar el futuro es un término que a muchos les causa temor, aquellas personas que son huérfanas, aquellos que son inseguros. Y por eso, de cierta manera, llegan a estas cosas, también por la avaricia, ¿no? Que yo quiero saber el número de la lotería, que yo quiero que me digan cuál es el trabajo que me conviene, si este negocio lo puedo hacer, si puedo invertir acá y estas cosas. Es más, en la Biblia aparece en 1 Samuel 15:23, comparan la rebeldía con la adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo, idolatría, la obstinación. ¿Por qué? Porque la rebelión es decir, no, yo hago las cosas a mi manera. Que yo quiero que sea a mi manera y yo lo busco a mi manera. Eso es rebelión, porque no es no sujetarse a la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa? Que quedan sujetos muchas veces a destinos falsos, porque ¿qué va a pasar? Ay, alguien se quiero saber mi futuro, con quién me voy a casar y le leyeron la mano. Por decirlo así, digamos que fue así, ¿no? Y esto también va a traer sus consecuencias. ¿A qué me refiero? Ah, esto lo escuché yo en una ocasión. Estaba viendo cómo alguien le estaban leyendo la mano, ¿cierto? Y extendió su mano, le estaba hablando de su presente, de su pasado, porque siempre empiezan así. Entonces, ay, eso es verdad. Y cuando van al futuro, se lo creen todo. Porque si dijeron y acertaron con el pasado y el presente, es porque el futuro también, lo que le van a decir es verdad. Y le dijeron, no te vas a casar con el novio que tienes. Y ella se asustó así. Y ella dijo enseguida, lloró, eso fue como un impulso de ella, no, no es cierto, sí me voy a casar. O sea, lo hizo con una certeza que la persona que, digamos, lo estaba leyendo, quedó, no, no, pero es que aquí dice que no es así. No, yo sé que sí. O sea, lo dijo con una certeza de que si era así, no le diera que lo estaba planeando, obviamente lo quería.
El asunto es que pasó el tiempo y sí se casó. ¿Sí ven? Entonces vemos que el enemigo a través de estas prácticas también trata de, y ahorita tiene dos hijos, es felizmente casada, definitivamente será su esposo, pero si ven cómo el enemigo trató de distorsionar su verdadero camino, tal vez mostrándole otra cosa, negando lo que de pronto por eso Dios ya le había dado esa certeza y por eso reaccionó. El enemigo a través de estas prácticas va a hacer que las personas vayan por una voluntad de Dios errada que no es. Tal vez le muestren algo parecido o en el futuro le dijeron algo que sí se cumplió, pero lo otro no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque sencillamente no es o no era. Y además de eso, pueden estar, el que lo creyó va a creer en un camino que Dios no escribió para él porque nuestro destino sí está escrito, porque Dios lo conoce todo, pasado y presente, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si Él te va a advertir por algo, no va a ser a través de esto, porque es un ámbito del enemigo. El enemigo para nosotros, o sea, el enemigo, capta bien, o sea, el enemigo siempre va a buscar tu mal. O sea, no busques por ahí. Y si te dijeron renuncia, rechaza todo lo que dijeron, empieza de cero y busca la voluntad del propósito de Dios, lo que Dios tiene en ti y saca todas esas historias, porque muy seguramente por esa palabra que tú creíste, no alcanzas a ver qué es lo que realmente Dios tiene para ti y en ese momento quedaste velado, quedaste ciego, que no puedes tomar decisiones o conocer tu futuro. ¿Por qué? Porque creíste en un futuro que era mentiroso. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando se consultan este tipo de herramientas. Tenemos las señales para decir lo que sucederá en el futuro. El mirar señales es mirar a través de lo natural y tratar de interpretar sobre lo que estamos, lo que se está viendo sucediendo, poder saber qué va a pasar a futuro. Aquí hay aquellos que leen que los rayos, que la forma de los rayos, el comportamiento de los animales, sí, hay comportamientos que son naturales que predicen de pronto el clima, pero no de mi futuro, digámoslo así, que a través de las nubes, que el café, mira, por lo menos ahí, en ese café, no sé, yo vi un rostro como con una mujer con un pelo como el de Mark Simpson, entonces se le va a parecer una mujer así, no sé, o sea, eso no tiene, pero hay gente que confía en eso y creen eso, que la mariposa negra, sí hay señales, pero es que no todo es lo que aparenta ya. Y estos es también, tiene su causa en aquellos que están llenos de temor, de inseguridad, avaricia, rebeldía, y también quedan sujetos a este tipo de temores y señales. Recordemos que el enemigo también puede controlar el ámbito natural de alguna manera y traer señales simplemente para confundir. Veces también llegan a decir, uy, pero yo leí esto y me aconteció. Pues sí, claro, si usted leyó en su chocolate que iba a tener un mal día y lo creyó y lo confesó, pues le va a ir mal, porque eso fue lo que declaró para ese día. Preferiblemente, lea la Biblia, medita en su palabra y bendiga el día, a ver que le va a ir mucho mejor. Consultar fantasmas y espíritus, eso de que ir al cementerio, tocarle la tumba al otro para hablarle, o a aquellos que tienen como mandan ¿cómo es que se llama eso? A cremar. Entonces llevan las cenizas allá y comienzan a hablarle, ¿ya? Invocar muertos, el invocar también a los muertos, que la tabla Ouija, bueno, aunque esos también son espíritus, ¿no? Pero llamar a lo que es muerto, se le considera fantasma a lo que ya ha muerto. Entonces son personas que quieren saber cómo está su familia y eso no es una práctica sana. Es más, el Señor también lo condena. Está también el ser espiritista o medium. No solamente yo busco comunicarme, sino que busco a través de otra persona, por lo menos el que quiere saber algo que busca el profeta, pero en este caso es al espiritista que me puede dar una comunicación y contactar con el espíritu, con el muerto que yo quiero, ¿cierto? Espíritus este espiritismo es una práctica de comunicarse con espíritus de un muerto y el medio es el que funciona como un intermediario. Este tipo de prácticas también son negativas, son condenables, no son fuentes y como lo decía la palabra,
son para contaminar los ambientes. Por eso usted a veces entra a ciertos lugares y se siente así como opaco, como raro. ¿Por qué? Porque están tratando de contactar este tipo de espíritus. Otra de las prácticas que va más allá de conocer la verdad o lo oculto o el futuro, vimos lo que es la adivinación, lo que es el espiritismo, la consulta, las señales. Está también la hechicería, pero este va más allá, porque no solamente es conocer, es también manipular la situación, querer controlar el momento presente o también el futuro. En la hechicería es el arte de manipular personas o situaciones ejerciendo maleficios. Maleficios son prácticas mágicas, es como lo que vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Es el uso de maldiciones, de estas artes mágicas, de rezos, de ídolos. ¿Y qué acontece? Que esto es, una vez más, es aborrecible delante del Señor. ¿Y quiénes caen en estas cosas? El que no solamente el que está lleno de temor, sino que le podría añadir que son aquellos que quieren controlar, manipular, porque ese es el objetivo, manipular personas y situaciones. La persona egoísta, el activo, el soberbio, el orgulloso, el rebelde, el codicioso. ¿Por qué? Porque sigue él queriendo tener el control. Ay, que yo quiero que mi exnovio, mi esposo vuelva, entonces se va, que le hagan un, ¿cómo es que se le llama eso? Una atadura, un rezo, un amarre, unas cosas de esas. Yo no, yo la verdad, yo no sé mucho de esto es apenas algo de informativo, porque el propósito de hoy es traer las consecuencias y que tengamos temor de estas cosas, porque obviamente el tema es bastante amplio, pero alcancemos a diferenciar. La hechicería lo que busca es manipular la situación. Y vienen son de personas que son codiciosas, manipuladoras, esabélicas, que quieren controlar la vida de los demás y obviamente para un provecho propio. Así que también debemos tener cuidado de estas cosas. ¿Qué son estas, lo que llaman las artes mágicas, como lo que vemos aquí, ¿no? De rezos, de velitas, de ahí, de figuras, hasta los rezos a los ídolos, ¿no? Que las virgencitas, que los santos, que los velos, eso es tratar de manipular. Porque ahí yo quiero mi deseo, entonces prendo la velita. Eso es manipular y eso es también abrir puertas a las tinieblas para que actúen. Los que buscan estas cosas creen que están controlando la situación en las personas cuando son esos espíritus los que terminan controlándolos a ellos, sus emociones y dependiendo más de esto. ¿Cuáles son estas prácticas o artes mágicas de la hechicería, de los hechiceros? Están los conjuros, los encantamientos, maleficios, prodigios. Estos de conjuros, encantamientos, tienen que ver mucho con prácticas de declarar palabra al mismo tiempo o manipular objetos, ¿no? Eso que el muñequito, qué tal, que le oran al muñequito. Yo no, como les digo, no sé mucho de esto, pero está encaminado mucho a objetos y hablarle a sus objetos que están conectados aparentemente con estas personas. Prodigios, sortilegios, adivinación, como lo de la lectura de las manos, la cábala. Cábala es como un libro también de artes, como lo que vemos aquí en estas cosas, que el cordoncito rojo, que los símbolos, tal, pero es también para dar, aparentemente para traer bendición, pero de alguna manera nos está alejando de la confianza en el Señor. El ensalmo son curaciones, como ir al curandero, para que con un rezo y con unas hierbas te sane. Está el bebedizo, con hierbas una cosa, pero también rezadas. El gualicho es otro término para hechicería en otros países y el payé, que es el uso de también hierbas. Entonces, las artes mágicas del hechicero tienen que ver mucho con manipulación de objetos, de rezos, de escritos. ¿Para qué? Para poder, para que ocurra lo que yo deseo. Eso es manipulación. Hasta libros de hechizos, hay algo que en realidad a mí me preocupa y bastante, porque viendo este temita, ¿no? De los encantamientos y tal, vi así como un video de un muchacho, no pasaba ni siquiera de los 15 años. No vi el video, pero por la eléctrica que aparecía ahí, era un encantamiento que estaba
enseñando acerca de cómo subordinar y cómo hacer que las personas hagan lo que ellos quieren. O sea, si ve que es pura manipulación, pero era un jovencito y lo único que yo alcancé a escribir fue encantamientos y eso aparecía una cantidad, hermano. Yo me acuerdo que por lo menos antes, cuando niño, cuando joven, hacer esas cosas era por allá que se iba al lugar, al barrio de no sé quiéncito, del brujo, de la hechicera, los libros que estaban por allá en el fondo de tal librería o era difícil, era algo más complejo de acceder, ¿no? Ahorita usted del celular, hermano, usted escribe lo que usted quiera, usted consigue lo que quiera, en 5 minutos se lo traemos y todo por dinero, ¿no? Más tiene que pagar o tiene que hacer lo que dicen ahí y le da clic y le gusta y así la gente gana. Entonces, miremos que eso cada vez está más asequible al joven, al niño, a los mismos cristianos que a veces desesperados se meten en esas cosas. Y ese es el peligro que en la actualidad estamos nosotros cayendo. Ahora, ¿por qué esto de la hechicería funciona? Debe tener un principio. Y dice Mateo 16:19, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado, habrá sido desatado en los cielos. Ellos lo que hacen a través de sus decretos, por decirlo así, oraciones, encantamientos y la manipulación de objetos, es eso, atar y desatar, pero para que se produzca el deseo de la carne del que lo está visitando o el deseo propio. A diferencia, y por eso es que hay que tener mucho cuidado, los actos proféticos, yo creo en esto. En la Biblia se menciona, los profetas lo hicieron, hay ejemplos. Pero cuando un acto profético no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, prácticamente es hechicería, porque es también manipular una circunstancia, es manipular a que ocurra algo, yo lo declaro, lo decreto, entonces hago esta maqueta, en el caso de que sea así, para que ocurra lo que yo quiero. Eso no es de Dios. Cuando no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, eso es hechicería. Y no solamente eso, cuando por la carne también o apresuradamente se hacen oraciones, declaraciones, profecías, proclamaciones, decretos. Sí, yo creo en las proclamas, claro, obviamente, pero si vienen de decretos del cielo, si son inspirados por el Espíritu Santo. Pero si se hacen estas cosas para que pase no precisamente la voluntad de Dios, eso se llaman encantamientos. Y al mismo tiempo son vendas mágicas. Lo podemos ver en Ezequiel 13, del 18 al 23, donde Dios los exhorta, porque hay profetas están profetizando lo que no es, han puesto vendas mágicas y hacen que los sentidos espirituales del pueblo ya no estén activos, se apaguen, sean engañados, estén tristes, estén oprimidos. Esto es lo que sucede cuando obramos, manipulamos la misma palabra del Señor y actos proféticos a gusto propio. Se está practicando aquí la hechicería y los encantamientos. Así que hay que tener mucho cuidado y también orar. Por eso, orar siempre, antes de hacer algo, orar, rendir nuestro corazón, rendir nuestra propia voluntad, anhelar hacer la voluntad del Padre, porque solamente así es revelado por el Espíritu la oración correcta, el decreto, la proclama correcta y el acto profético que debería hacerse. Porque como no se hace, ¿qué pasa? Hay contaminación en medio del pueblo de Dios. Se emplea la palabra de Dios para que se cumpla lo que es de la carne y aquí no se mueve el espíritu, todo lo contrario, se contrista. Y lo que se va a mover, si se insiste en esto mismo, es invocar otros espíritus. Así que si, por ejemplo, se está hablando de una ofrenda y se están haciendo oraciones y proclamaciones que no son, el espíritu no va a obrar, no va a haber ese mover dadivoso y de generosidad, todo lo contrario. Se va a invocar otros espíritus y el fruto va a ser avaricia, codicia, peleas, envidias. Y es en esto que muchas veces y congregaciones se están moviendo. En la manipulación no se mueve el Espíritu Santo, se mueven otras cosas y no se está empleando, no se está estableciendo el diseño de Dios, del reino de Dios. Porque ¿qué busca el reino de Dios? Establecer los diseños del Padre, lo que Él ha pensado, lo que Él ha diseñado, y eso es lo que hay que hacer. Pero si no se busca, no se dedica el tiempo necesario para buscarlo a Él, se está cometiendo desafortunadamente, hechicería, encantamiento y esto al mismo tiempo, brujería dentro del mismo pueblo del Señor, en las congregaciones y también en las familias.
otro término que también hay que tener mucho cuidado y es la brujería. Es el conjunto de creencias, conocimientos, prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujos o brujas, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas y poderes psíquicos. El brujo es como el hechicero, o sea, el brujo sabe, por decirlo así, como lo mismo del hechicero, porque sabe de encantamientos, de maleficios y todo lo demás, pero a ellos se le dan poderes psíquicos, ya que para someter a una persona no solamente a través de encantamientos y cosas que, y trabajos, ¿no? Entre comillas, sino que ellos con la palabra y con su poder lo pueden someter. Digámoslo así, digo yo que es algo como por encimita. La diferencia es que sí tiene poderes y esto es porque pueden hacer daño utilizando una potencia o asociándose a algún tipo de poder, es decir, a un espíritu. Los otros también manipulan, son espíritus los que se mueven, pero en este sí prácticamente está poseído por estas cosas. Y me gustó esto que me compartieron, la diferencia entre brujo y hechicero. La diferencia entre brujería y sí sería siendo la primera un acto psíquico, o sea, la brujería, que no se necesita más que la voluntad del brujo para ser realizado, es decir, que tiene poder. Mientras que la hechicería necesita de un medio, de un vínculo, un conjuro, un filtro, una planta para llevarse a cabo. La hechicería es más común en la práctica. En realidad el brujo, digamos, tiene que hacer varios, como por decir, ir avanzando. El hechicero también, pero el brujo, pensaría yo por esto que acabo de leer, que tienen que hacer más cosas, porque ellos oran, ellos ayunan, ellos tienen que hacer sacrificios de una cosa y la otra. El otro es más que todo manipular cosas para es manipular, este es más como conseguir poder, poder sobre otros. Hay otras prácticas que a simple vista no parecen tan malas, ¿ya? Porque no se muestran en un sentido de lo oscuro, de lo feo, de la calavera, del crucifijo hacia atrás, de lo satánico, sino que se viste como algo bueno. Ya, veamos un ejemplo por acá. Tenemos, dicen Gálatas 1:8, pero si aún nosotros, o un ángel, cuando está hablando Pablo de nosotros es de otro ministro, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio contrario a lo que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que es maldito. Se ignóralo porque eso es maldito. Pero dicen que incluso ángeles del cielo pueden anunciar cosas, pueden mostrar. Pero también es verdad que según en Corintios 11:14, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto me llama mucho la atención porque precisamente en el internet, en las páginas y en libros, no, que yo voy a invocar al ángel de no sé qué cosa para que me responda, o al espíritu de la sanidad, o el espíritu de la revelación, y tiene por allá un nombre raro, y se contactan y muchas veces a través del internet con dinero o con una oración específica, invocación, eso ni siquiera es oración, es invocación a estos seres. Y de supuestamente son de luz y revelan cosas. Y no solamente el que está recibiendo la información o que tiene ese contacto recibe y tiene experiencias espirituales, porque así mismo también los he escuchado, que pueden soñar con revelaciones del pasado, presente y futuro. Entonces, de cierta manera se convierten en un medium, porque es un intermediario también entre lo del mundo espiritual y lo natural. Pero ¿qué sucede? Esos ámbitos de las tinieblas y esos diseños, por lo general, no son del Señor, o sea, son los diseños de ellos. Y para establecerlos aquí en la tierra necesitan un intermediario, necesitan de una persona, necesitan de alguien que traiga los diseños de ellos, pero no son los del Dios verdadero, acá a la tierra. Y los usan, porque al creerlo, pues lo van a confesar, lo van a declarar, ya pactaron, ya dieron su oferta de alguna manera, entonces ya no va a ser como en el Padre nuestro, Señor, que se haga tu voluntad, no, que se haga la voluntad de esos seres que están eh, mostrando sus diseños, que por lo general son contrarios al Señor. Así que no todo lo que es espiritual va a traer la verdad del Señor, va a traer la verdad de ellos, los diseños de ellos. Y eso es el peligro. Y muchos son engañados por esto. ¿Por qué? Porque parecen de luz, porque parece celestial, porque se ven en el cielo y una cosa y la otra. Pero quedan también atados y contaminados a un destino que no es del Señor. Así que todas estas prácticas ocultas o aparente
de luces. ¿Qué es lo que Dios habla? Lo vimos anteriormente, es abominación, es perversión, es desagradable, es detestable, odioso, lo recuerdo, despreciable, aborrecible, repelente, horroroso, repugnante y repulsivo. Bien, hasta aquí podemos entender que estas prácticas aborrecibles hacen enojar al Señor, pero no solamente la consecuencia es provocar una emoción negativa en Dios, sino que esto también trae consecuencias graves en el que lo está practicando, también en el que está orando también por un tercero. Así que en nuestro próximo video seguiremos viendo este tema, qué espíritus se mueven, cómo vencerlos, y también tenemos un tiempo de administración para aquellos que necesiten ser liberados de estos acosos, sea porque lo han practicado o porque creen tener esta opresión en sus vidas para que realmente pueda haber una restauración en esa comunión con el Espíritu Santo y depender más de su verdad y de sus revelaciones. Nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.